Durante décadas existió un México que las generaciones más recientes no conocieron. Los jóvenes en la actualidad crecieron sabiendo que no tendrían pensión para el retiro, con salarios bajos, obligados a pagar a privados servicios que en otros países brinda el gobierno, en un México con un desarrollo inferior al de otros países y una moneda devaluada frente al dólar estadounidense. Pero eso no siempre fue así. En la historia reciente, esto es producto de la aplicación del modelo de economía neoliberal con la que se adelgazó al Estado y se enriqueció a empresarios nacionales y extranjeros. Y a pesar de que el favorecimiento a las empresas privadas sobre las instituciones del Estado se vendió como una oportunidad para México de entrar al primer mundo, en 1994 desembocó en una crisis económica que explotó durante el mandato de Ernesto Zedillo, presidencia con la que terminó la hegemonía ininterrumpida del PRI en México. Ernesto Zedillo tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 1994. Recibió de Carlos Salinas de Gortari un país con déficit en la cuenta corriente, producto de un desmesurado gasto gubernamental, mientras que a la par, sin regulación alguna, los bancos otorgaron créditos en exceso, sumado a la decisión unilateral de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir las tasas de interés. El magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, previamente ese año, así como la rebelión insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, alarmaron a los inversionistas que tenían invertido dinero en México. Particularmente a los tenedores de tesobonos, un instrumento emitido por Carlos Salinas que garantizaba el pago de la deuda no en pesos sino en dólares, y por los que al ser cobrados el gobierno terminó pagando más dinero, disminuyendo radicalmente las reservas internacionales del Banco de México. Ante este escenario de incertidumbre se planteó la devaluación del peso, pero fue Ernesto Zedillo quien durante su primer mes como presidente agravó la situación, con lo que se conoció como el error de diciembre. Lo inevitable puede ocurrir también de dos maneras, ¿no? Puedes tratar de controlarlo, puedes hacer ajustes para controlarlo o puedes hacerlo explosivamente. ¿Y en este caso cómo? En este caso fue explosivamente. Poniendo en segundo plano los intereses de la nación, Ernesto Zedillo privilegió a los empresarios quienes propagaron la información sobre la posible devaluación, propiciando que muchos inversionistas sacaran su dinero del país, agravando los efectos de la devaluación. Preguntaba si era corrupción, ineficacia, todo, de todo un poco, porque empezaba el sexenio, fue el famoso error de diciembre, él entró el 1 de diciembre. Su secretario de Hacienda, no tengo duda, en un acto de corrupción comentó que iba a haber una devaluación, y entonces fue una devaluación brutal, porque hubo una especulación espantosa, que mandó a la cartera vencida prácticamente a todos los sectores de la población, desde quien tenía una tarjeta de crédito hasta un crédito hipotecario o créditos de negocios, empresariales de muy diverso tipo. Zedillo y su equipo decidieron modificar el régimen cambiario, estableciendo un sistema de libre flotación, en el que sin intervención del Estado, el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda, con lo que la moneda mexicana perdió la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos tan solo en ese sexenio. Sí, tal vez fue la crisis más profunda de carácter económico que hemos vivido como país, y creo que Zedillo entonces tomó al menos dos decisiones terriblemente perversas o en contra de nuestro país. Una fue una devaluación descomunal, prácticamente desplomó la moneda con las consecuencias en la pobreza que eso tiene. Las deudas se volvieron impagables. Con el mismo dinero los mexicanos podían comprar la mitad que antes. Miles de personas perdieron sus ahorros y propiedades, las empresas quebraron y se perdieron miles de empleos. Para enfrentar mejor la situación, el Gobierno de la República inicia hoy la aplicación de un programa de emergencia económica.
Para afrontar la crisis, el gobierno de Zedillo adquirió más deuda con la ayuda de Estados Unidos y el entonces presidente Bill Clinton, una por más de $50,000 millones, que sometería a su gobierno a los intereses dictados desde el extranjero. Y castigó a la población que con la mitad de su salario debió afrontar el incremento del costo de los servicios públicos y el aumento del IVA, cuya aprobación en la Cámara de Diputados pasó a la historia por la infame celebración del legislador priista Humberto Roque, bautizada como la Roque Señal. En medio de la conmoción por la devaluación de la moneda y una economía que convulsionaba, Ernesto Zedillo presentó su primera iniciativa como presidente. Apenas había tomado posesión cuando el 5 de diciembre de 1994 propuso reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia, separando a los ministros de su cargo y jubilándolos de forma inmediata. Argumentó que el propósito era una mejor impartición de justicia, aunque la versión de sus críticos era que el nuevo presidente no quería una corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Da la impresión que lo que pasa en el 94 es que el Poder Judicial sí tenía una lógica colegiada que le jugaba un poco en contra al presidente Zedillo. Las reformas a la Constitución fueron aprobadas de forma unánime por el PRI y el PAN en el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales, y fueron promulgadas el último día de 1994. Una causa por la cual cambian a la corte de antes es que querían una corte a modo, 100% a modo. Entonces, a los otros los mandó a su casa, pero con las arcas llenas, porque se estableció que se fueran con el haber de retiro. Y la nueva corte que se erigió, pues fue a cambio de solapar una serie de violaciones constitucionales. Luego de cesar a los ministros, la corte permaneció cerrada y fuera de funciones un mes, a partir del 1 de enero de 1995, en tanto el Senado elegía de la terna enviada por el propio Zedillo a los nuevos ministros. Luego de 52 días desde la presentación de la iniciativa, Zedillo logró su objetivo, una nueva corte designada por él, el PAN y el PRI. Devaluación del peso continuó un efecto dominó. La economía cayó 6.2% y las tasas de interés se dispararon, provocando que miles de mexicanos no pudieran pagar sus créditos y con ello que la cartera vencida de los bancos aumentara en 150% tan solo en un año, generando una crisis en el sector bancario. El presidente Zedillo se da cuenta que si no rescata la banca, lo que va a pasar es que el efecto tequila, que lo recordarán probablemente en periódicos, ¿no? El efecto tequila, que era no solo el impacto en la economía mexicana, sino en toda América Latina y en los grandes flujos de capital a nivel internacional, iban a tener una contracción. La banca mexicana estaba quebrada
producto de la privatización de los bancos que llevó a la cabeza de las instituciones bancarias a empresarios inexpertos, interesados únicamente en incrementar sus ganancias. Y esos nuevos banqueros aprovechan la necesidad, ¿no?, de ese modelo, y entonces empiezan a prestarse entre sí, empiezan a buscar quién les presta, pues, para comprar los bancos. Pero además esos bancos, no es que esos nuevos banqueros empiecen a pensar en crédito productivo y tal, sino que empiezan a habilitar los créditos a consumo y formas que les permitieran obtener, una vez más, ganancias lo más rápido posible. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda de los bancos y en forma de pagarés, esa deuda privada se canalizó a un fondo conocido como Fobaproa. Pero los que no pagaron los créditos era la oligarquía que él quería beneficiar. Entonces los benefició vía doble, firmando esos pagarés, los pagarés Fobaproa, con una tasa de interés donde el pueblo de México pagaría tanto el capital como la tasa de interés. Hoy han pasado 20 ya, debemos todavía 40 años más de deuda del Fobaproa. Los únicos beneficiarios fueron 12, 30 personas, si acaso, y el costo país fue elevadísimo. Lejos de castigar el mal manejo que hicieron los empresarios de los bancos, en otro ejemplo de una mala privatización, Ernesto Zedillo optó por que esa deuda por una suma de 552.300 millones de pesos fuera pagada con dinero público por las y los mexicanos de varias generaciones, no solo salvando a los banqueros, sino enriqueciéndolos aún más. En realidad lo que hicieron es que los grandes empresarios que no estaban en esa condición de haber perdido realmente, es decir, que tenían muchos más recursos, decidieron decirle al gobierno, no, pues yo también me declaro en bancarrota, sálvame a mí también. Entonces, deudas privadas de los negocios las hicieron públicas. Y de esa manera, pues imagínate un empresario que le dices, oye, pues sabes qué, no te preocupes ya por tu deuda, nosotros nos la llevamos al Estado y que la paguen en los próximos 50, 100 años, pues fue claramente un proceso de corrupción. Corrupción que contó con el aval del legislativo y que fue aprobada por el Congreso de la Unión, con la mayoría que lograron en contubernio el PRI y el PAN. Pues fue la complicidad del PAN y del PRI. Ellos fueron la columna vertebral que promovió convertir los quebrantos privados en un endeudamiento público. Los beneficios de unos pocos los hicieron males y daños de muchos. Y además el grave problema, el mayor problema es de que se actuó con toda la impunidad del mundo. A nadie se le castigó por haber dado créditos sin garantías. Con una corte subordinada a los designios del Ejecutivo, el presidente Zedillo apresuró sus planes de privatización de los bienes nacionales. Tenía en la mira una de las áreas estratégicas, las vías férreas, y el mismo mes que instaló la nueva corte, en febrero de 1995, promovió la reforma al artículo 28 de la Constitución para permitir la inversión privada en ferrocarriles y satélites. Zedillo renunció o detuvo esta rama económica, pues también con costos políticos, económicos y sociales muy altos, porque él vendió a los privados las líneas férreas. Los ferrocarriles mexicanos que habían sido base del desarrollo nacional desde el porfiriato y que se habían deteriorado a lo largo de los 70 años del priismo, al presidente Zedillo y al grupo en el poder se les plantea como una decisión de profundización de política neoliberal conceder los ferrocarriles mexicanos, con títulos de concesión de 20 y de 25 años a Ferromex, bueno, ahora a Grupo México. El presidente justificó su decisión en las limitaciones financieras y en que el sector requería participación privada para desarrollar y eficientizar las vías. Además,
Las concesiones proporcionarían recursos a las arcas públicas en medio de la crisis económica. Prácticamente todo el comercio terrestre por la vía del ferrocarril está en manos de dos grandes compañías, y aquí en México, pues comandada por Germán Larrea, también con todo el producto de la privatización hecha por Zedillo de los sistemas de ferrocarriles. Primero las quiebran y luego las rematan y se las dan a los privados a precios de chatarra. Para finales de los años 90, las concesiones ocuparon el 95% del sistema ferroviario y actualmente las vías se concentran en manos de Ferromex y Ferrosur, ambas de Grupo México, y Kansas City Southern de México, que dominan el 93.6% de la red, principalmente para transporte de carga, mientras que prácticamente se abandonó el transporte de pasajeros. Al término de su gestión, Ernesto Zedillo se integró al Consejo Ejecutivo de Union Pacific, concesionaria de Ferromex, privatizada durante su gobierno. El 28 de junio de 1995, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se movilizaron para protestar por la desaparición de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, en un operativo policíaco militar. De camino a Coyuca de Benítez, los campesinos fueron detenidos en un retén policíaco en el vado de Aguas Blancas. Ahí, judiciales y policías motorizados sometieron al contingente con violencia, y una vez fuera de sus vehículos, sin mediar advertencia, les dispararon. Una masacre cuyo saldo fueron 17 campesinos asesinados y 24 heridos, un acto atroz que el resto de los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur sostienen fue planeado y en el que estuvieron involucrados diversos secretarios del estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. En ambos casos lo que vemos es una fuerza excesiva del Estado mexicano, una fuerza no solo excesiva, sino a veces paramilitarizada, que significa por fuera de los contornos institucionales del Estado, y de manera violenta quieren eliminar a grupos que se están organizando con diversas demandas. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. Los crímenes siguen sin castigo. Yo creo que el grave problema que le ha hecho al país todos los gobiernos es la enorme impunidad, no castigar a las personas que transgreden las reglas, no meter a la cárcel a los que roban o asesinan. El gran peligro para el retraso democrático y civilizado de nuestro país es esa impunidad insoportable que seguimos padeciendo desde hace muchos años. No fue la única represión a organizaciones civiles durante ese sexenio. 2 años más tarde, el Estado encabezado por Zedillo repitió su actuar criminal contra la población. Esta vez en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas. En medio del contexto represivo y violento contra la comunidad chiapaneca debido al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgieron conflictos políticos e intercomunitarios entre quienes simpatizaban con los zapatistas y los que no. Por aquella época, las desapariciones y homicidios eran pan de cada día. Sí, políticas de exterminio con paramilitares, porque además no usaban al ejército uniformado para hacer esas cosas, sino lo hacían a través de paramilitares y de generar división en las comunidades. No, los gobiernos del PRI y el PAN fueron infames. Fue precisamente un grupo paramilitar el que el 22 de diciembre disparó armas de uso exclusivo del ejército en contra de la organización indígena Las Abejas. El grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. Pero eso no detuvo la masacre, que se prolongó por más de 8 horas y que dejó 45 muertos. Entre estos, 18 mujeres embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres,
así como 26 heridos graves y 12 víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. Bueno, ¿quién mandó eso? Pues Zedillo. ¿Quién mandó perseguir a estas comunidades? Zedillo. Fue un criminal en la presidencia. Y la corte que él creó no dijo ni pío. Fue cómplice de esta guerra insensata contra la población indígena. En 2020, 23 años después de la masacre, el Estado mexicano, con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, reconoció la responsabilidad del gobierno en los asesinatos y brindaron medidas de reparación integral a los familiares afectados, así como acciones para la reconstrucción social en la comunidad, postura que no llegó durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que vino décadas después con una administración emanada de la izquierda, de un partido ajeno al PAN y al PRI. Corría el año de 1997 cuando Ernesto Zedillo impulsó otra privatización más, al promover una reforma al sistema de pensiones. Entonces argumentó que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba endeudado y que era incapaz de pagar las pensiones de los trabajadores ese año. Su solución era sustituir el sistema de pensiones de 1973 con el que al jubilarse las personas de 65 años de edad se retiraban con un 100% de su salario. Que buena parte del daño ahí fue brutal, porque privatizó los fondos de ahorro de los trabajadores, lo mandó a la banca privada, le vendió a la gente la zanahoria de que mejor tú, tu cuenta individual, no tienes por qué estar llevando sobre los hombros a otros que ganan menos, que no trabajan tanto, que no se esfuerzan. Además, si tú metes ahí tu ahorro, vas a tener una pensión mayor. Y lo que hicieron fue privatizar y robar esos fondos. En su lugar, con la entrada en vigor de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, aprobada por el PRI y el PAN, las empresas privadas o administradoras de fondos para el retiro, AFORES, se encargaron de administrar los recursos para el futuro retiro de los trabajadores, a través de inversiones, cuyo rendimiento presuntamente se reflejaría en las cuentas individuales de los trabajadores, pero que en su lugar enriqueció a los empresarios. Esos grandes conglomerados privados, utilizando el dinero de las pensiones, lo utilizaron para especularlo en las bolsas de valores. Y cuando, por ejemplo, en 2004 tenían 42 mil millones de dólares para esos efectos. Bueno, para el 2022 tenían 243 mil millones de dólares. Es decir, una bolsa enorme para que estas empresas, en lugar de ir elevando la tasa de reemplazo para la gente, pues en realidad todas esas ganancias simplemente se las han estado comiendo. Las pensiones no solo dejaron de estar en manos del Estado, también se aumentó el tiempo para acceder a una jubilación, pasando de 500 a 800 semanas. La alianza con el PAN, PRI-PAN, les permitió hacer cosas verdaderamente terribles contra la gente, inhumanas, que a otros no se nos hubiera ocurrido ni por equivocación. Sale el dinero de las arcas públicas y entra a los bancos, otra vez, a los bancos. Las elecciones del año 2000 dieron pie al primer gobierno de alternancia, dando el triunfo a Vicente Fox, quien llegó a la presidencia abanderado por el PAN. Con ello, los mexicanos castigaron en las urnas la gestión al frente del Ejecutivo Federal de Ernesto Zedillo y el PRI, acabando con la hegemonía priista. Es un sexenio de claroscuros, es un sexenio que
como decía, le toca a Zedillo hacer muchos ajustes después de un presidente tan reformador y tan poderoso como es el presidente Salinas. Es un sexenio que va de crisis en crisis. Es un mediocre, en realidad todo se le dicta. Él fue un presidente no de México, sino de Estados Unidos, sirvió a Estados Unidos de manera sometida, renunció a ser el presidente de México. ¿Cómo debe ser recordado? Como eso, como el que uno de los peores presidentes de México, que dañó, que empobreció al pueblo mexicano.